Imagina esto. Estás sentado en tu oficina rodeado de papeles, correos electrónicos y llamadas que no dejan de llegar. El reloj marca las 7:00 p.m. y aunque el día laboral debería haber terminado, tú sigues ahí, atrapado en una rutina que parece no tener fin. Afuera el sol se oculta lentamente y con él otro día de tu vida se desvanece. Te preguntas, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Esto es todo lo que hay. Vivimos en un mundo que nos enseña a medir el éxito en términos de dinero, posesiones y logros profesionales. Pero, ¿de qué sirve todo eso si no tienes tiempo para disfrutarlo? ¿De qué sirve trabajar tanto si no puedes estar presente con las personas que amas o dedicarte a lo que realmente te apasiona? La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo usas tu tiempo. Porque el tiempo, una vez que se va, no regresa. Y la única forma de darle valor es vivirlo con propósito. Esta es la historia de alguien que, como muchos de nosotros, estaba atrapado en la carrera interminable por tener más. Alguien que sacrificó momentos importantes en 1900 en busca de un éxito que al final no llenaba el vacío que sentía. Pero también es la historia de cómo, al detenerse y reflexionar, descubrió que la verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en vivir cada día con intención, con propósito. Porque cuando aprendes a valorar tu tiempo, descubres que ya eres más rico de lo que imaginabas. Era una mañana cualquiera en la Ciudad de México. El tráfico llenaba las calles, los claxones resonaban en el aire y las personas caminaban apresuradas, cada una inmersa en su propia rutina. Entre la multitud había un hombre llamado Javier. Tenía 40 años, un trabajo bien remunerado como gerente en una empresa multinacional y una casa en una zona exclusiva de la ciudad. Desde afuera, parecía que Javier lo tenía todo: éxito, estabilidad y una vida cómoda. Pero por dentro se sentía vacío. Javier comenzaba sus días antes del amanecer. Se levantaba, revisaba su correo electrónico mientras tomaba un café rápido y salía corriendo hacia la oficina. Pasaba horas en reuniones, resolviendo problemas y tomando decisiones importantes. Su teléfono no dejaba de sonar y su agenda siempre estaba llena. Cuando finalmente regresaba a casa, ya era de noche. Su esposa, Mariana, y sus 2 hijos, Sofía y Mateo, lo esperaban para cenar, pero Javier casi siempre llegaba tarde. «Lo siento, tuve un día complicado», decía mientras se servía algo rápido y se encerraba en su oficina para seguir trabajando. Esa rutina se repetía día tras día, semana tras semana. Javier estaba tan ocupado construyendo una vida exitosa que no se daba cuenta de lo que estaba perdiendo. Apenas veía a sus hijos y su relación con Mariana se había vuelto distante. Los fines de semana, en lugar de descansar o pasar tiempo con su familia, se dedicaba a responder correos o a preparar presentaciones para la semana siguiente. Siempre había algo más que hacer, algo más que lograr. Una noche, mientras trabajaba, en su oficina, Javier escuchó a Sofía y Mateo riendo en la sala. Por un momento dejó de escribir y se quedó en silencio, escuchando las risas de sus hijos. Sintió una punzada en el corazón. No recordaba la última vez que había jugado con ellos, la última vez que había estado realmente presente. Miró el reloj. Eran las 10:00 p.m. y sus hijos ya estaban a punto de irse a dormir. «Mañana jugaré con ellos», se prometió. Pero al día siguiente, como siempre, el trabajo se interpuso. El momento decisivo llegó un viernes por la noche. Javier había prometido a Mariana que saldrían a cenar para celebrar su aniversario de bodas. Pero cuando llegó la hora, todavía estaba en la oficina, atrapado en una reunión interminable. Mariana lo llamó varias veces, pero Javier no contestó. Cuando finalmente llegó a casa, eran casi las 11:00 p.m. Mariana estaba sentada en la sala con los ojos llenos de lágrimas. «Javier, no puedo seguir así», le dijo. «No estás aquí. Siempre estás trabajando, siempre estás ocupado. ¿De qué sirve todo esto si nunca estás con nosotros?» Esas palabras golpearon a Javier como un balde de agua fría. Por primera vez, se dio cuenta de que estaba perdiendo lo más valioso que tenía: el tiempo con su familia. Esa noche, después de que Mariana se fue a dormir, Javier se quedó despierto,
reflexionando sobre su vida. Recordó los momentos felices de su infancia, cuando su padre lo llevaba al parque los domingos. Recordó las promesas que se había hecho a sí mismo cuando era joven. Quiero ser un buen padre, quiero estar presente para mis hijos. Pero ahora se daba cuenta de que estaba fallando en lo que realmente importaba. Javier miró su escritorio, lleno de papeles, y sintió una mezcla de frustración y tristeza. Había pasado años persiguiendo el éxito, pero ahora se daba cuenta de que ese éxito no significaba nada si no podía compartirlo con las personas que amaba. ¿Qué estoy haciendo con mi vida?, se preguntó. En ese momento, tomó una decisión. Tenía que cambiar. No sabía cómo, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera, porque al final, la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en el tiempo que pasaba con propósito. El lunes siguiente, Javier llegó a la oficina con una sensación diferente. Había pasado el fin de semana reflexionando sobre las palabras de Mariana y sobre todo lo que estaba en juego. Por primera vez en años, se dio cuenta de que su vida no estaba alineada con lo que realmente valoraba. Sin embargo, cambiar no sería fácil. Su trabajo seguía demandando su atención y las expectativas de su jefe y colegas no iban a desaparecer de la noche a la mañana. Esa mañana, mientras revisaba su agenda, Javier sintió cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Tenía reuniones programadas cada hora, correos electrónicos acumulándose en su bandeja de entrada y un proyecto importante que debía entregar al final de la semana. ¿Cómo voy a encontrar tiempo para mi familia si ni siquiera tengo tiempo para mí?, pensó. Pero en lugar de dejarse llevar por la frustración, decidió dar un pequeño paso. Abrió su cuaderno y escribió: «Hoy dedicaré 1 hora a estar presente con mi familia, sin distracciones». Cuando llegó a casa esa noche, Javier dejó su teléfono en la cocina y se sentó en la sala con Sofía y Mateo. Al principio no sabía qué hacer. Había pasado tanto tiempo desconectado de ellos que no sabía cómo iniciar una conversación. Pero entonces Mateo le mostró un dibujo que había hecho en la escuela y eso rompió el hielo. Durante esa hora, Javier escuchó a sus hijos hablar sobre sus días, sus amigos y sus sueños. Fue un momento simple, pero para Javier fue como un despertar. Se dio cuenta de cuánto se había perdido y de cuánto deseaba recuperar. Sin embargo, los días siguientes no fueron tan fáciles. Javier intentó implementar cambios en su rutina, pero las demandas del trabajo seguían siendo abrumadoras. Una tarde, mientras estaba en una reunión, recibió un mensaje de Mariana. ¿Podrás llegar a tiempo para la cena esta noche? Los niños quieren verte. Javier miró el reloj y sintió un nudo en el estómago. Sabía que la reunión se extendería más de lo planeado, y una vez más tendría que elegir entre su trabajo y su familia. Esa noche, cuando llegó a casa, Mariana ya estaba dormida y los platos de la cena seguían en la mesa. Javier se sentó en la cocina, sintiéndose derrotado. ¿De qué sirve intentar cambiar si siempre termino en el mismo lugar?, pensó. Pero entonces recordó algo que había leído en un libro sobre liderazgo. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso y cada pequeño paso cuenta. Decidió que, aunque había fallado ese día, no se rendiría. Al día siguiente, lo intentaría de nuevo. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Javier fue aprender a decir no. Durante años, había aceptado cada tarea, cada reunión y cada responsabilidad que le asignaban en el trabajo, porque creía que eso era lo que se esperaba de él. Pero ahora entendía que si quería recuperar el control de su tiempo, tenía que establecer límites. La primera vez que rechazó una reunión innecesaria, sintió una mezcla de alivio y culpa. ¿Qué pensarán de mí?, se preguntó. Pero cuando usó ese tiempo para llevar a Sofía y Mateo al parque, supo que había tomado la decisión correcta. A pesar de sus esfuerzos, Javier seguía luchando con la sensación de que nunca era suficiente. Había días en los que lograba pasar tiempo con su familia, pero sentía que estaba descuidando su trabajo. Y había días en los que se enfocaba en el trabajo, pero sentía que estaba fallando como esposo y padre. Era como si estuviera caminando en una cuerda floja, tratando de encontrar un equilibrio
que parecía imposible de alcanzar. Un día, durante una conversación con su amigo Carlos, quien también era gerente en otra empresa, Javier compartió sus frustraciones. «Siento que estoy fallando en todo», le dijo. Carlos lo escuchó atentamente y luego le respondió: «Javier, no se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de priorizar lo que realmente importa. El tiempo es limitado, pero si lo usas con propósito, puedes lograr más de lo que imaginas». Esas palabras resonaron profundamente en Javier. Se dio cuenta de que había estado tratando de hacer todo al mismo tiempo, en lugar de enfocarse en lo que realmente importaba. Decidió que a partir de ese momento, cada decisión que tomara estaría guiada por una pregunta: ¿esto me acerca a la vida que quiero vivir? Con esa mentalidad, Javier comenzó a hacer cambios más significativos. Redujo las horas que pasaba en la oficina, delegó tareas a su equipo y estableció horarios claros para desconectarse del trabajo. También comenzó a planificar actividades con su familia, como cenas semanales, paseos al aire libre y noches de juegos. Al principio, estos cambios fueron incómodos, tanto para él como para las personas a su alrededor, pero con el tiempo, todos comenzaron a notar la diferencia. A pesar de los avances, Javier todavía enfrentaba momentos de duda. Una tarde, mientras jugaba con Mateo en el jardín, recibió una llamada de su jefe. Era una llamada importante y Javier sabía que responder significaría interrumpir el tiempo con su hijo. Por un momento, estuvo tentado a contestar, pero luego miró a Mateo, que lo miraba con una sonrisa, y decidió dejar que la llamada fuera al buzón de voz. En ese momento, entendió que había tomado la decisión correcta. Javier aprendió que el cambio no era un destino, sino un viaje. Había días buenos y días malos, pero cada paso que daba lo acercaba más a la vida que realmente quería. Y aunque todavía tenía mucho por aprender, sabía que estaba en el camino correcto. Porque, al final, la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria ni en los logros de su carrera, sino en los momentos que compartía con las personas que amaba. Con el paso de las semanas, los pequeños cambios que Javier había comenzado a implementar empezaron a dar frutos. Aunque al principio le costó adaptarse a su nueva rutina, poco a poco fue encontrando un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y su vida personal. Cada día se comprometía a dedicar tiempo de calidad a su familia, y aunque no siempre era fácil, cada momento que pasaba con ellos le recordaba por qué había decidido cambiar. Una de las primeras cosas que Javier hizo fue establecer límites claros en su trabajo. Antes, solía quedarse en la oficina hasta tarde, revisando correos y atendiendo reuniones que muchas veces no eran urgentes. Ahora, había decidido que su jornada laboral terminaría a las 6:00 p.m., sin excepciones. Al principio, sus colegas y su jefe se mostraron sorprendidos. ¿Estás seguro de que puedes manejar todo con menos horas?, le preguntaron. Pero Javier, con una nueva confianza en sí mismo, respondió: no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Si organizo mi tiempo y me enfoco en lo importante, puedo lograrlo. Para lograrlo, Javier comenzó a aplicar una estrategia que había aprendido en un libro sobre productividad, la regla del 80-20. Se dio cuenta de que el 80% de los resultados que obtenía en su trabajo provenían del 20% de sus esfuerzos. Así que decidió identificar cuáles eran las tareas más importantes y enfocarse en ellas, delegando o eliminando el resto. Esto no solo le permitió ser más eficiente, sino que también le dio más tiempo para dedicar a su familia y así, mismo en casa, los cambios también eran evidentes. Javier había comenzado a planificar actividades semanales con Mariana y los niños. Los viernes por la noche se convirtieron en noches de juegos en familia, donde todos se reunían alrededor de la mesa para jugar a las cartas o a juegos de mesa. Los domingos, en lugar de quedarse en casa trabajando, Javier llevaba a Sofía y Mateo al parque o a pasear en bicicleta. Estos momentos, aunque simples, se convirtieron en los más valiosos para él. Cada risa, cada conversación, cada abrazo, le recordaba que estaba construyendo recuerdos que durarían toda la vida. Sin embargo, el camino no estuvo exento de desafíos.
Hubo días en los que las demandas del trabajo parecían abrumadoras y Javier sentía la tentación de volver a sus viejos hábitos. Una tarde, mientras estaba en una reunión importante, recibió un mensaje de Mariana. Mateo tiene un partido. Está de fútbol esta tarde. ¿Podrás venir? Javier miró el reloj y sintió una punzada de ansiedad. Sabía que si se quedaba en la reunión podría impresionar a su jefe, pero también sabía que si iba al partido estaría cumpliendo una promesa que le había hecho a su hijo. Después de unos minutos de reflexión, Javier tomó una decisión. Se disculpó con sus colegas, explicó que tenía un compromiso familiar y salió de la oficina. Cuando llegó al campo de fútbol, Mateo ya estaba jugando, pero al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¡Papá, viniste!», gritó mientras corría hacia él. En ese momento, Javier supo que había tomado la decisión correcta, porque al final, ningún logro profesional podía compararse con la alegría de ver a su hijo feliz. A medida que Javier continuaba su viaje, comenzó a notar un cambio en su perspectiva. Antes, solía medir su éxito en términos de dinero, promociones y reconocimiento. Pero ahora, entendía que el verdadero éxito no estaba en lo que poseía, sino en cómo usaba su tiempo. Cada momento que pasaba con su familia, cada conversación significativa con Mariana, cada risa compartida con Sofía y Mateo, era una prueba de que estaba viviendo con propósito. Uno de los momentos más significativos de su transformación ocurrió durante una cena familiar. Mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa, Mariana le dijo: «Javier, he notado cuánto has cambiado en los últimos meses. Antes siempre estabas ocupado, pero ahora estás aquí, con nosotros, y eso significa más de lo que puedes imaginar». Esas palabras llenaron a Javier de una profunda gratitud. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada esfuerzo había valido la pena. Además de fortalecer su relación con su familia, Javier también comenzó a dedicar tiempo a sus propias pasiones. Durante años había soñado con aprender a tocar la guitarra, pero siempre había pospuesto ese sueño por falta de tiempo. Ahora había decidido que ya no habría más excusas. Todas las noches, después de que los niños se iban a dormir, Javier tomaba su guitarra y practicaba durante 1 hora. Aunque al principio le costó trabajo, con el tiempo comenzó a mejorar. Y lo más importante, descubrió que ese tiempo que dedicaba a sí mismo lo llenaba de energía y lo hacía sentir más conectado consigo mismo. Con el tiempo, los cambios en la vida de Javier comenzaron a inspirar a las personas a su alrededor. Sus colegas notaron que aunque trabajaba menos horas, era más eficiente y estaba más enfocado. Algunos de ellos comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. «No se trata de trabajar más, sino de trabajar con propósito», les decía Javier. «Cuando aprendes a valorar tu tiempo, todo cambia». Javier también comenzó a compartir su experiencia con otros padres en la escuela de sus hijos. Durante una reunión, uno de los padres le dijo: «Javier, siempre te veía tan ocupado, pero ahora pareces más tranquilo y feliz. ¿Cuál es tu secreto?». Javier sonrió y respondió: «No hay un secreto. Solo entendí que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo usas tu tiempo, y decidí que quería usar mi tiempo para lo que realmente importa». A medida que continuaba su viaje, Javier se dio cuenta de que el cambio no era un destino, sino un proceso continuo. Había días buenos y días malos, pero cada paso que daba lo acercaba más a la vida que realmente quería. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, sabía que tenía las herramientas para superarlos, porque había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en acumular cosas, sino en vivir cada día con propósito. El día que Javier enfrentó su mayor prueba, comenzó como cualquier otro. Había pasado meses trabajando en su capacidad de priorizar, de vivir con propósito y de dedicar tiempo a lo que realmente importaba. Pero la vida, como siempre, tenía una forma de poner a prueba incluso las lecciones más valiosas. Era un jueves por la mañana cuando Javier recibió una llamada inesperada de su jefe. «Javier, necesitamos que viajes a Monterrey mañana para una reunión urgente con un cliente importante.
Es un proyecto clave para la empresa y confío en que tú puedes manejarlo. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. Sabía que esa reunión era una gran oportunidad profesional, pero también sabía que ese viernes era el cumpleaños de Mateo. Había prometido estar presente en su fiesta, algo que Mateo había estado esperando con ansias durante semanas. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Javier no podía dejar de pensar en la decisión que tenía que tomar. Mariana notó su inquietud y le preguntó, ¿todo bien? Javier suspiró y le explicó la situación. Es una gran oportunidad en el trabajo, pero si voy, no estaré aquí para el cumpleaños de Mateo. Mariana lo miró con comprensión y le dijo, Javier, solo tú puedes decidir qué es más importante, pero recuerda que las oportunidades de trabajo siempre estarán ahí. Los momentos con nuestra familia, no. Esas palabras resonaron profundamente en Javier. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, recordó todas las veces que había priorizado el trabajo sobre su familia. Recordó las promesas incumplidas, las cenas a las que había llegado tarde y los momentos que nunca podría recuperar. Y entonces, tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a su jefe y le explicó la situación. Entiendo la importancia de esta reunión, pero no puedo viajar mañana. Es el cumpleaños de mi hijo y le prometí que estaría aquí. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, pero para su sorpresa, su jefe respondió, Javier, respeto tu decisión. La familia es lo más importante. Nos arreglaremos sin ti. Esa tarde, mientras ayudaba a Mariana a decorar la casa para la fiesta, Javier sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, había elegido lo que realmente importaba, sin miedo a las consecuencias. Cuando Mateo llegó de la escuela y vio las decoraciones, corrió hacia Javier y lo abrazó con fuerza. Gracias, papá, sabía que estarías aquí. En ese momento, Javier supo que había tomado la decisión correcta. La fiesta fue un éxito. Javier estuvo presente en cada momento, riendo, jugando y disfrutando con su familia. Pero el verdadero clímax llegó al final de la noche, cuando Mateo se acercó a él con una sonrisa y le dijo, «Este ha sido el mejor cumpleaños de mi vida. Gracias por estar aquí, papá». Esas palabras llenaron a Javier de una profunda gratitud. Se dio cuenta de que, aunque había sacrificado una oportunidad profesional, había ganado algo mucho más valioso, un recuerdo que tanto él como su hijo atesorarían para siempre. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La decisión de Javier de priorizar a su familia no solo fortaleció su relación con ellos, sino que también tuvo un impacto positivo en su trabajo. Al lunes siguiente, cuando regresó a la oficina, su jefe lo llamó a su despacho. «Javier, quiero agradecerte por ser honesto conmigo. Tu decisión me hizo reflexionar sobre mis propias prioridades. A veces, olvidamos lo que realmente importa». Esa conversación marcó un cambio en la dinámica de la empresa. Poco a poco, comenzaron a implementar políticas que fomentaban un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal, algo que benefició a todos los empleados. A medida que pasaban los días, Javier comenzó a notar cómo su vida se transformaba. Ya no se sentía atrapado en una rutina interminable. Ahora, cada decisión que tomaba estaba guiada por un propósito claro: vivir de acuerdo con sus valores y dedicar tiempo a lo que realmente importaba. Había aprendido que el éxito no se medía en términos de dinero o logros profesionales, sino en la calidad de los momentos que compartía con las personas que amaba. Uno de los momentos más significativos ocurrió unas semanas después, durante una caminata con Sofía y Mateo. Mientras caminaban por el parque, Sofía le dijo, «Papá, me gusta mucho que ahora pases más tiempo con nosotros. Antes siempre estabas ocupado, pero ahora estás aquí». Esas palabras tocaron algo profundo en Javier. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada esfuerzo había valido la pena. Con el tiempo, Javier comenzó a compartir su experiencia con otras personas. Durante una reunión en la escuela de sus hijos, uno de los padres le preguntó, «Javier, ¿cómo lograste encontrar ese equilibrio? Yo siempre siento que no tengo tiempo para nada». Javier sonrió y respondió, «No se trata de tener más tiempo, sino de usarlo con propósito».
Cuando aprendes a valorar tu tiempo, descubres que ya tienes todo lo que necesitas. Esa conversación llevó a Javier a reflexionar sobre el impacto que su historia podía tener en los demás. Decidió escribir un artículo titulado La verdadera riqueza es tiempo con propósito, donde compartía las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje. El artículo se volvió viral y Javier comenzó a recibir mensajes de personas de todo el país que le agradecían por inspirarlos a reevaluar sus propias prioridades. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, Javier anotó una frase que resumía todo lo que había aprendido. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo usas tu tiempo. Cada momento que pasas con propósito es un regalo, y cada decisión que tomas para vivir de acuerdo con tus valores te acerca a la vida que realmente deseas. Javier sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en vivir cada día con intención y propósito. Esa noche, mientras Javier se sentaba en la sala de su casa, con una taza de café en la mano y el sonido de las risas de sus hijos en el fondo, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Había pasado de ser un hombre atrapado en la rutina, obsesionado con el trabajo y las metas profesionales, a alguien que entendía el verdadero valor del tiempo. No había sido un camino fácil, pero cada paso, cada decisión, lo había llevado a un lugar donde finalmente podía decir que estaba viviendo con propósito. Javier recordó cómo, al principio, había pensado que el éxito se medía en términos de dinero, promociones y reconocimiento. Pero ahora sabía que el verdadero éxito no estaba en lo que poseía, sino en cómo usaba su tiempo. Había aprendido que cada momento que pasaba con su familia, cada conversación significativa, cada risa compartida, era una inversión en la vida que realmente quería vivir. Y aunque todavía enfrentaba desafíos, sabía que tenía las herramientas para superarlos, porque había descubierto lo que realmente importaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Mariana, ella le dijo: «Javier, estoy tan orgullosa de ti. Has cambiado tanto, y no solo por nosotros, sino por ti mismo. Ahora eres más feliz, más presente, y eso nos ha cambiado a todos». Esas palabras llenaron a Javier de una profunda gratitud. Se dio cuenta de que su transformación no solo había impactado su propia vida, sino también la de las personas que amaba. Había aprendido que al vivir con propósito, no solo se enriquecía a sí mismo, sino que también enriquecía a quienes lo rodeaban. Con el tiempo, Javier comenzó a compartir su historia con más personas. Durante una charla en la escuela de sus hijos, habló sobre la importancia de valorar el tiempo y de vivir con intención. «El tiempo es el recurso más valioso que tenemos», dijo. «No importa cuánto dinero ganes o cuántos logros acumules, si no tienes tiempo para disfrutarlo, no significa nada. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en cómo usas tu tiempo. Y cuando aprendes a vivir con propósito, descubres que ya eres más rico de lo que imaginabas». Esa charla tuvo un impacto profundo en quienes lo escucharon. Muchos padres se acercaron a Javier después para agradecerle por sus palabras. Uno de ellos le dijo: «Javier, tu historia me hizo darme cuenta de que he estado priorizando las cosas equivocadas. Siempre pensé que estaba trabajando tanto por mi familia, pero ahora entiendo que lo que realmente necesitan es mi tiempo, no mi dinero. Gracias por recordarme lo que realmente importa». Inspirado por estas conversaciones, Javier decidió escribir un libro titulado La verdadera riqueza es tiempo con propósito. En él, compartió las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje, así como consejos prácticos para ayudar a otros a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El libro se convirtió en un éxito, no porque buscara fama o reconocimiento, sino porque tocó el corazón de las personas. Javier comenzó a recibir mensajes de lectores de todo el país que le decían cómo su historia los había inspirado a hacer cambios en sus propias vidas. Uno de esos mensajes
Vino de un joven llamado Andrés, quien escribió: Javier, gracias a tu libro entendí que estaba desperdiciando mi tiempo en cosas que no importan. Ahora dedico más tiempo a mi familia y a mis pasiones, y por primera vez en años siento que estoy viviendo de verdad. Gracias por compartir tu historia y por recordarnos que el tiempo es el mayor regalo que tenemos. Esos mensajes llenaron a Javier de una profunda satisfacción. Se dio cuenta de que su viaje no solo había transformado su propia vida, sino que también estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Y aunque nunca había planeado convertirse en un autor o en un ejemplo, para los demás aceptó ese papel con humildad y gratitud, porque sabía que al compartir su historia, estaba ayudando a otros a descubrir el poder de vivir con propósito. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, Javier anotó una frase que resumía todo lo que había aprendido. La verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en crear momentos que importen. Cada día es una oportunidad para vivir con propósito, para estar presente y para construir una vida que realmente valga la pena. Esa frase se convirtió en su mantra, una guía que lo ayudaba a mantenerse enfocado en lo que realmente importaba. Con el tiempo, Javier continuó aplicando las lecciones que había aprendido. Cada día se comprometía a dedicar tiempo de calidad a su familia, a sus pasiones y a sí mismo. Había aprendido que el cambio no era un destino, sino un proceso continuo, y estaba dispuesto a seguir creciendo y aprendiendo, porque sabía que al final la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en cómo vivía su vida. El mensaje final de Javier, el que compartía con todos los que lo escuchaban, era simple pero poderoso. El tiempo es limitado, pero el impacto que puedes tener con él es infinito. Aprende a usarlo con propósito, a dedicarlo a lo que realmente importa, y descubrirás que ya tienes todo lo que necesitas para ser feliz. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo vives. Esa noche, mientras apagaba la luz y se preparaba para dormir, Javier sintió una profunda paz. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en vivir cada día con intención y propósito.